Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad me ha dejado pensando varios días. Sí, es el guión de un proyecto narrativo que le da la vuelta por completo a una de las preguntas más básicas. ¿Qué soy yo? Normalmente, pues asumimos que todo empieza aquí arriba, en la mente, que somos como un piloto, una conciencia que maneja esta máquina que llamamos cuerpo. Pero estos textos proponen un viaje totalmente al revés. Empezar por la biología más pura y dura. Es que ese es el punto de partida que lo cambia todo. La invitación de este material es a dejar de vernos como mentes que tienen un cuerpo y empezar a considerarnos cuerpos que, para sobrevivir y ser más eficientes, eventualmente desarrollaron una mente. Uf, es un cambio de perspectiva radical. Totalmente. No somos el fantasma en la máquina. Somos la máquina que aprendió a contar su propia historia. Nuestra misión es seguir esa ruta, ese rastro de migas evolutivo que nos dejaron, desde la simple célula, cuyo único objetivo era no desintegrarse, hasta esa voz en nuestra cabeza que llamamos identidad. Queremos entender cómo se construyó esa voz. Y la primera idea que plantean es, bueno, es contundente. La vida existió durante miles de millones de años sin necesidad de pensamientos. Y eso es fundamental para entender todo lo demás. Antes de que hubiera una sola pregunta sobre el propósito de la vida, ya había vida. El guión lo describe de una forma muy potente. Estar vivo, en su origen, no significaba pensar, significaba mantenerse. Una estructura, un equilibrio interno frente a un caos externo. Era un proceso de tomar energía y usarla para no deshacerse. La vida no apareció con un plan maestro, sino como un proceso químico increíblemente organizado y terco. Es que, si lo piensas, nuestro cuerpo sigue operando bajo esa misma lógica, ancestral. No le pido permiso a mi yo para que mi corazón lata, o para regular mi temperatura. Si me corto, la cicatrización empieza sola. Son sistemas autónomos. Totalmente. Y los textos lo señalan muy claro, basta sentir un hambre intensa o un dolor agudo para que cualquier plano o idea pase a un segundo plano. La supervivencia del cuerpo no negocia. Y lo fascinante aquí es que se establece una jerarquía muy clara. La estructura del cuerpo ya sabe cómo vivir. La mente no es la directora general. Es más bien un departamento de consultoría y estrategia que se contrató mucho después, cuando las cosas se complicaron. Me gusta esa analogía. Todo lo que vino después, el sistema nervioso, el cerebro, la conciencia, no reemplazaron al cuerpo. Fueron, como dirían en tecnología, actualizaciones. Cla- Eso es, optimizaron el sistema para responder a las necesidades de ese cuerpo en un entorno cada vez más peligroso. No es un ascenso espiritual, es una mejora funcional. Y esa primera gran mejora, esa primera actualización, surge para resolver un problema muy concreto: la velocidad. El material describe un mundo primitivo donde las señales eran químicas, lentas, como mensajes por correo postal. Pero el entorno se vuelve más rápido, los depredadores más ágiles. Reaccionar tarde simplemente te convertía en el almuerzo de otro. Si el entorno acelera, el organismo tiene que acelerar también. Y lo interesante es que la solución evolutiva no fue de repente, vamos a pensar más rápido. La primera solución fue mucho más directa. Vamos a sentir más rápido. Vamos a conectar las partes del cuerpo con un sistema de cableado que transmite información a velocidades impensables. Y ahí es donde entra el sistema nervioso. Me parece fascinante la forma en que lo describen. Su función original no era interpretar el mundo, ni sentir placer o dolor en un sentido emocional. Era básicamente un sistema de reflejos ultra rápido. Las primeras redes nerviosas, según este análisis, solo conectaban un punto A con un punto B. Un estímulo entraba, viajaba la señal y salía una respuesta. Un músculo se contraía. Sin deliberación ni elección, pura acción-reacción. El sistema nervioso nace como una herramienta para la coordinación y la velocidad. Su objetivo no es crear conciencia. Eso es, permite que una criatura retire una extremidad del fuego antes de que el cerebro siquiera se entere. Sobrevive quien responde más rápido, no quien entiende mejor el fuego. Pero, como bien apunta el material, cada solución evolutiva trae consigo un nuevo y más sofisticado. Ya tenemos la velocidad. ¿Cuál es el nuevo problema que genera esta maravilla biológica? La sobrecarga de información y la complejidad. Ah, Imagina que ya no tienes un solo cable, sino miles, millones, todos transmitiendo información urgente al mismo tiempo. El pie siente una piedra, el ojo ve una sombra,
El estómago ruge, Si reaccionara a todo a la vez. te paralizas, entras en colapso. Es como un edificio con todas las alarmas de incendio sonando a la vez. El resultado es el caos. La velocidad ya no es suficiente. Ahora se necesita organización. Se necesita un gestor. Un director de orquesta. Y supongo que ese es el rol para el que evoluciona el cerebro. No nace para escribir poesía, sino como una solución práctica a un problema de gestión de datos. Un centro de mando que centraliza, integra y, lo más importante, Prioriza. Decide qué alarma es la más importante en cada momento. Y ojo, es una solución increíblemente costosa. ¿en qué sentido? Los autores hacen hincapié en que el cerebro es un devorador de energía. En un ser humano, consume cerca del 20% de las calorías en reposo. Sí, a pesar de ser solo el 2% del peso corporal. Por esa razón, no puede permitirse el lujo de estar siempre reaccionando. Su verdadera genialidad, su habilidad más refinada, es anticipar. Predecir es mucho más barato energéticamente que reaccionar a una sorpresa. Prever dónde va a estar la presa. Cuesta menos que una persecución a ciegas. Es como cuando vas a agarrar una taza de café. No calculas conscientemente la distancia. Tu cerebro ya hizo una predicción y ejecuta el movimiento. Ese es un ejemplo perfecto. Y es en esa función predictiva y de gestión donde el guión sitúa el origen de las emociones. Este es un punto clave. Las emociones no se presentan como ideas abstractas que flotan en la nada. Son la interpretación que hace el cerebro de los cambios en el estado del cuerpo. El cerebro detecta un aumento del ritmo cardíaco, tensión muscular. Si el contexto es que hay un león delante, interpreta ese conjunto de sensaciones como miedo. Pero si el contexto es que alguien te insultó, Lo interpreta como ira. La sensación nace en el cuerpo, el cerebro la etiqueta y le da un significado útil. espera. Eso es un poco inquietante. La idea de que mi yo que siente no es el origen, sino el que pone la etiqueta a un informe que le llega desde el cuerpo. Cambia la perspectiva, ¿cierto? Totalmente. Entonces, el cerebro es este orquestador que trabaja para el cuerpo, pero el guión añade un giro más, al conectar lo que pasó antes con lo que pasa ahora. Y lo que podría pasar después. Empieza a construir una historia para darle sentido a todo. Hay una frase que me impactó. No siempre decide primero. A menudo explica después. Y ese, justamente, es el nacimiento de la narrativa. Esa explicación que ocurre después de la acción no es un autoengaño, es una función vital. Sin un relato coherente de por qué hiciste lo que hiciste, no hay aprendizaje. Si metiste la mano en el fuego, tu cerebro necesita construir la historia. Vi fuego, sentí curiosidad, me quemé. Conclusión, no volver a hacerlo. Y de esa necesidad profunda de coherencia emerge el yo. Este es el gran giro que propone el material. Sentimos que hay un yo sólido al mando, pero la propuesta aquí es que este yo es en realidad una voz narrativa, Una historia que nos contamos. en primera persona, para que el mundo y nuestras acciones tengan sentido. Su trabajo es unir los fragmentos, sensaciones, acciones, recuerdos, en un relato unificado. Por eso dice, yo decidí hacer esto o yo sentí aquello. Pero a menudo lo hace para dar coherencia a algo que el sistema cuerpo-cerebro ya ejecutó por su cuenta. Es crucial entender que esto no significa que el yo sea falso o una ilusión. Al contrario, es una herramienta evolutiva inmensamente funcional. Esa narrativa personal nos permite aprender, planificar, comunicar. Es quizá la herramienta de supervivencia más sofisticada que hemos desarrollado. Pero un momento. Si el yo es una historia que a menudo explica lo que ya pasó, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Significa que no decidimos nada? Esa es la gran pregunta. El material no da una respuesta definitiva, pero sugiere que el libre albedrío quizá no sea tanto el poder de iniciar una acción desde cero, sino más bien la capacidad de vetar o seleccionar entre los impulsos que el sistema genera. Y sobre todo, la capacidad de editar la historia a futuro. La última vez reaccioné con ira y la historia no terminó bien. La próxima vez intentaré construir un relato diferente. El poder reside en la reescritura. Entiendo. No es un director todopoderoso, pero tampoco un mero espectador. Y lo que más insiste el texto es que esta identidad no flote en el aire. Depende absolutamente del estado del cuerpo. Es algo que todos hemos experimentado. Cuando tengo gripe, mi yo no se preocupa por mis metas a largo plazo. Mi universo narrativo se reduce a necesito sopa, una manta y silencio. La historia se vuelve más simple, más urgente, cuando el cuerpo está en crisis.
Y esa dependencia total nos lleva al concepto de alma que se explora hacia el final. Lo que tradicionalmente hemos llamado alma no sería, desde esta perspectiva, una entidad separada. Un inquilino en el cuerpo. Sería este proceso integrado. El alma es la coherencia que emerge de la interacción entre cuerpo, cerebro y la narrativa del yo. Un alma que se encarna. Sí, que se forma con la experiencia vivida, que se moldea con la alegría y el trauma. No es algo que tenemos, es algo que somos. Y por lo tanto, cuidar el cuerpo se convierte en un acto espiritual. Estas piezas. ¿A qué conclusión llegamos? El guión termina con una pregunta clave. Si en muchas partes del mundo lo tenemos todo para estar bien, ¿por qué a menudo no lo estamos? La respuesta que se propone es brillante, porque desmonta muchas ideas. Primero, diferencia la felicidad de la simple química cerebral. Mucha gente hoy persigue la dopamina, van de un estímulo a otro, una compra, un like en redes sociales, creyendo que eso es la felicidad. Y el guión es muy claro. La dopamina no es la molécula de la felicidad, es la de la motivación y la anticipación. Es el impulso que nos empuja a buscar. Aparece antes de conseguir la recompensa. Es el motor del deseo. Por eso confundirla con la felicidad nos mete en un ciclo de búsqueda constante que siempre termina en vacío. La dopamina siempre quiere más, siempre. Y lo mismo pasa con la serotonina. El texto la describe más bien como la molécula de la estabilidad y la satisfacción. No excita, equilibra. Es como el suelo firme, pero no el edificio. Buena analogía. Es el suelo, pero no el edificio en sí. Entonces, si la felicidad no es el pico de la dopamina ni la calma de la serotonina, ¿qué es? La propuesta del material es que la felicidad profunda no es euforia, es coherencia. Es ese momento, esa sensación, en que lo que el cuerpo siente, lo que la mente entiende y lo que el alma, esa historia que nos contamos, no están en conflicto. Cuando esas tres capas se alinean. Y lo interesante es que se puede estar triste y sentir coherencia. Lo que nos lleva al rol de la tristeza. En este modelo, la tristeza no se ve como un error del sistema que hay que suprimir. Se presenta como una señal importantísima de desalineación. Es una alarma que indica que se ha producido una ruptura en la narrativa que nos sostenía. Algo que daba sentido a tu vida ya no está. Y la historia se rompió. Y por eso la tristeza profunda no se cura con un chute de dopamina, se cura con tiempo y reconstrucción. Hay que volver a tejer la historia para integrar esa pérdida. Eso significa que el sentido de la vida no es una idea que se encuentre en un libro, sino una coherencia que se construye día a día. La meta no es estar eufórico todo el tiempo, sino ser capaz de sostener una historia que podamos habitar. La síntesis final es esa. No vivimos para ser felices, vivimos para sostener una historia coherente. El cuerpo busca sobrevivir, la mente busca explicar y el yo narrativo busca integrar todo. La felicidad es la señal de que esa coherencia está ocurriendo. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde la terquedad de una célula hasta la complejidad de nuestra identidad. La idea central es impactante. No somos una mente que usa un cuerpo, sino un cuerpo que, para prosperar, desarrolla un cerebro y una historia que llamamos yo. Una exploración que, sin duda, nos deja con una nueva lente para mirar nuestra propia experiencia. Y esto plantea una última pregunta. Si nuestro yo individual es una historia tan dependiente de nuestro estado físico, de si tenemos hambre, seguridad, salud, ¿qué punto las grandes narrativas de la humanidad, nuestras filosofías, religiones, conflictos, no son, en el fondo, el relato colectivo que hemos construido para dar sentido a experiencias corporales compartidas a gran escala? Como el hambre, el trauma o la abundancia. Exacto. Una pregunta para seguir reflexionando.